Y muy bien, vamos a explicar algunos temas de Economía Matemática 2. Mi nombre es John Brian Mamani Canasa, estudiante del tercer semestre. El curso es Economía Matemática 2 y la sección es del grupo B. Bueno, vamos a explicar lo que serían las integrales impropias. En este caso, las integrales impropias ciertamente son muy parecidas a lo que son las integrales propias. Las integrales propias, como pueden ver en el gráfico en el lado izquierdo, están definidos por dos límites definidos, ¿no? O sea, tiene un límite inferior que sería x igual a y otro límite que es x igual a b. En el caso de la integral impropia, sucede que tiene un límite definido, pero el otro es infinito. En esta imagen, en la parte inferior derecha, podemos ver que esta integral, el área bajo la curva, va desde el punto A, pero se tiende al infinito. Es el otro límite, o sea, sí o sí al infinito. Puede ser este positivo o negativo, o sea, puede ser que la función vaya hacia este lado o puede ser que la función vaya hacia el otro lado, no hay problema. Pero esa es la característica principal de una integral impropia, ¿no? Eso era para poder diferenciarlo. Bueno, dentro de las integrales impropias de primera especie, tenemos especies en este caso de las integrales impropias. A continuación les voy a explicar lo que serían las integrales impropias de primera especie. Bueno, también son conocidas como impropias del tipo 1. Las integrales con límites de integración infinitos son integrales impropias del tipo 1, así como pueden observar, y nos dice en la 1, si f de x es continua en a y luego al infinito, entonces tendríamos la integral definida desde a hasta el infinito de f de x, diferencial de x, es igual a límite de b cuando tiende al infinito, integral de a hasta b de la f de x, diferencial de x. Bueno, ¿esto qué significa? Esta es la manera de desarrollar lo que sería una integral impropia del tipo 1, ¿no? No podemos desarrollarlo tal y como está, o sea, no podemos desarrollar desde a hasta el infinito. Entonces, ¿qué hacemos? Lo convertimos en un límite y este límite está definido desde a hasta b. Y este b tiene el infinito, entonces estamos transformando, ¿no?, esta integral impropia a esta integral propia con un límite que tiende al infinito, ¿no? Entonces, esa es la manera correcta de hacer este tipo de ejercicios. En el otro caso, en el segundo caso, si f de x es continua en menos infinito hasta b, entonces integral de b, integral definida desde menos infinito hasta b, es igual a integral definida de menos infinito hasta b de f de x diferencial de x es igual al límite de a cuando a tiende a menos infinito de la integral de a hasta b del f de x diferencial de x. Bueno, es el mismo caso, pero en este caso se está haciendo hacia el otro lado, ¿no?, de manera negativa, el infinito. Y el tercer punto, si f de x es continuo en menos infinito hasta el infinito, tendríamos esto. La integral definida desde menos infinito hasta el infinito positivo de f de x diferencial de x es igual a integral de menos infinito hasta c de f de x de dx más integral desde c hasta el infinito de f de x de dx. Y acá, como podemos ver, estas son ya integrales en el caso 1. En este caso, este es el caso 2 y en este caso sería el caso 1, ¿no? Entonces ya podemos hacer de nuevo otro cambio de variable con límites para que podamos resolver este tipo de integrales, ¿no? En donde c es cualquier número real. En cada caso, si el valor límite es finito, decimos que la integral impropia converge y que el límite es valor de la integral impropia.
Si el límite no existe, la integral impropia diverge. Entonces esos son los resultados que nos da, ¿no? Bueno, acá tenemos las integrales impropias de segunda especie. Lo que les comentaba, bueno, son muy parecidas a las de primera especie. Sin embargo, encontramos un punto de discontinuidad, ya sea dentro del intervalo de la integración o en los límites del intervalo. Presenta una asíntota vertical. En este caso, lo que podemos observar sería una función discontinua, ¿no? O sea, esta función llega hasta acá, pero nunca choca al 3. Este 3 siempre está vacío, o sea, no llega la función aquí. Entonces, en este caso, serían conocidos como integral impropia de segunda especie. Integrales múltiples. Son integrales definidas, pero a funciones de más de una variable, de la forma z igual a f de x, y o w igual a f de x, y, z. Las integrales múltiples indefinidas no existen. O sea, cabe recalcar que todas las integrales múltiples, o sea, dobles, triples, siempre tienen que ser definidas desde un punto hasta otro punto. Siempre. Las integrales dobles, bueno, acá antes creo que quería hacerles ver, bueno, en lo que serían las integrales múltiples nos sirven para hallar volúmenes, ¿no? Acá como pueden ver, ya podemos hallar superficies y volúmenes. En superficies en el caso de 2 variables y volúmenes en caso de 3 variables, ¿no? En el caso de integrales dobles, las integrales dobles son una manera de integrar sobre una región bidimensional. Entre otras cosas, nos permite calcular el volumen bajo una superficie. ¿Ven? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Dada una función de 2 variables, f de x, y, puede encontrar el volumen entre la gráfica y una región rectangular del plano xy al tomar la integral de una integral. Esta función de y, como pueden ver, ¿no? Primero tenemos una integral que abarca de x1 hasta x2 de f de x, y luego diferencial de x. Luego de toda esa resolución tenemos un paréntesis y tenemos la integral desde y1 hasta y2, diferencial de y. Llamamos a esta integral doble. Ya se dan cuenta, ya nos damos cuenta en acá el por qué le llamamos integral doble, ¿no? Es de 2 variables y primero integramos en lo que sería en el diferencial de x y luego integramos en el diferencial de y. Esto forma, justo como decían acá, un rectángulo, ¿no? Bajo la superficie de un rectángulo, ¿no? Acá dice, en una región rectangular. Cuando acotamos los puntos x1, x2, y1, y2, nos va a dar una figura rectangular. Y bueno, llamamos a esta integral doble. Ya, puedes calcular este mismo volumen cambiando el orden de integración. O sea que el orden de los factores no va a alterar el resultado. Este de acá es igual a este de acá. ¿Ok? Las cuentas se verán y se verán muy diferentes, pero el resultado es el mismo. ¿Ven? Las integrales triples. Por otro lado, las integrales triples son el análogo de las integrales dobles para 3 dimensiones. Son una herramienta para sumar infinitas cantidades infinitesimales asociadas con puntos de una región tridimensional. A riesgo de sonar obvio, o sea, otra vez repitiendo, las integrales triples son como las integrales dobles, pero en 3 dimensiones. Están escritas de la manera abstracta como. Ahí tienen una triple integral de r de una función diferencial de v, ¿no? Donde r es alguna región en el espacio tridimensional. F de x, y, z es alguna función con valores escalares que tiene como entrada puntos en el espacio tridimensional. Diferencial de v es una unidad de volumen pequeña en coordenadas cartesianas. Se desarrolla como diferencial de v es igual a diferencial de x por diferencial de y por diferencial de z. Regla de Leibniz. Bueno, la regla de Leibniz nos dice que si g de x y h de x son funciones derivables y f de u es continua con u entre g de x y h de x, tendríamos lo siguiente, ¿no?
diferencial de d de x integral que abarca desde g de x hasta h de x de la función de u, diferencial de u, es igual a la función f de h de x por la derivada de la función h de x menos f de g de x por la diferencial de g de x, ¿no? O sea, es una regla, es justamente como para poder resolver este tipo de integrales donde tenemos una derivada y podemos hacer este cambio, ¿no? Para utilizarlo a nuestra conveniencia. Acá tenemos otro, la regla de Leibniz. Una importante regla geométrica puede ser derivada de la relación llamada regla de Leibniz, conocida más comúnmente por su frecuente uso en los números racionales. Esta regla permite poder derivar respecto a t la integral de una función en un dominio v igual a v de t dependiente del parámetro t, sea f un difeomorfismo perteneciente al conjunto F definido en un dominio V, donde es igual a V de t, sea la integral F igual a F de t igual a una integral de este V y planteamos F de t, x diferencial de V. Dependiendo de t, se está interesado en obtener la derivada 6 de la función f, o sea, diferencial de f sobre diferencial de t es igual a una diferencial de t, una integral de v de t y la integral de f de t, x diferencial de v. Bueno, acá tenemos el desarrollo de todo lo que es este teorema de la regla de Leibniz, en lo cual se aplica justamente cuando queremos derivar dentro de una integral. ¿Ok? Bueno, eso es todo y bueno, nos vemos. Gracias.